Bueno, hermanos, pues quisiera empezar esta reflexión de la palabra de Dios con un pequeño ejemplo visual. Vamos a hacer algo didácticos. Si yo les digo que este libro, quién sabe si se alcance a ver por la distancia, pero yo les diría que este libro es de color negro, este de color verde y este de color negro. ¿Qué me dirían? Pues así como que, a ver, espérame. Bueno, no es negro, perdón, me equivoqué, es amarillo. Y este es blanco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay algo, hermanos, que es la realidad y la realidad no cambia. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo como seres humanos para entender la realidad, y este entendimiento de la realidad lo vamos pasando a los demás, vamos compartiéndoles a los demás la verdad. ¿Qué sucede en el momento en que yo les digo que esto es blanco? Pues estoy empezando a distorsionar la realidad de los colores. Estoy llamándole de otra manera a lo que en el común, en la realidad, en el común de las personas nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué sucede si yo les digo esto es de color amarillo? Y ustedes que conocen los colores me van a decir, no es amarillo, padre, te estás equivocando. Pero si yo llego con un niño de 3 años y le digo este es amarillo, me la va a creer. O si llego con una persona que estaba ciega de nacimiento y después pudo tener una operación y ya empieza a diferenciar los colores y le digo este es morado, se la va a creer porque nunca ha tenido contacto con los colores y lo primero que le estoy diciendo es con lo que se va a quedar. Hermanos, necesitamos nosotros un punto de partida para entender la realidad. Pero si yo empiezo a transmitirles las cosas desde mi punto de vista y no desde la realidad, la empiezo yo a manipular y te hago caer a ti en el error desde mi punto de vista. ¿Qué les estoy queriendo decir? Pues lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy en el libro de los Proverbios. Dice, toda palabra de Dios es verdadera. No alteres nada con tus palabras, no sea que se te reprenda y resultes mentiroso. Y es que, hermanos, el mundo el día de hoy nos confunde y nos hace creer que es verdad ciertas cosas que no son. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Pues acudir a la palabra de Dios. Aquí está diciendo claramente el libro de los Proverbios, la palabra de Dios es verdadera. Habla desde la palabra de Dios. No hables desde tu punto de vista, no sea que resultes mentiroso, no sea que se te reprenda. Y a veces nosotros proclamamos como verdad cosas que no lo son. Por ejemplo, a veces alguno de ustedes ha escuchado cuando fallece un familiar, cuando fallece un niño, que llegan a consolar a la mamá o al familiar y le dicen, es que Dios ya quería un angelito en el cielo. Esa es una distorsión de la realidad. Un niño no se convierte en ángel, es una persona. Y luego decir que Dios ya lo necesitaba o Dios ya lo quería ya, dentro del plan de Dios está que tengamos una vida aquí. Pero con palabras bonitas queremos consolar a alguien, pero esas palabras, entre comillas bonitas, resultan a ser palabras pues distorsionadas.
O por ejemplo, que alguna vez nos hayan dicho, como Dios dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. En ningún momento la Sagrada Escritura dice esa frase. O decir, ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupará de tus cosas. Tampoco. Como si las cosas de Dios y mis cosas fueran dos cosas contrarias. Nos empezamos a creer estas frases, nos empezamos a creer estas ideas como verdad, que no están en la palabra de Dios. O peor aún, cosas que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, las personas que defienden el aborto, que dicen, en los primeros días hasta la semana 12 no es persona, no hay actividad personal, no hay actividad cerebral, no hay esto, es un conjunto de células. Cuando la palabra de Dios es clara, que dice en el profeta Jeremías, desde el vientre de tu madre te he formado. O el libro de Lucas, que dice que cuando María visitó a su pariente Isabel, Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y María tenía tan solo algunos días de haber concebido a Jesús. Entonces Isabel proclama una gran verdad. Ahí hay una persona, ahí hay un ser humano, y es mi Dios, con tan solo algunos días de concebido. O nos llegan a decir, por ejemplo, para los niños, cuando empiezan ahí a pelearse y el papá le dice, defiéndete, regrésasela, y si te la hizo, devuélvesela más fuerte, tienes el derecho de vengarte. Y nos empiezan a meter esas ideas, cuando la palabra de Dios dice, perdonen, comprendan, amen a sus enemigos. Entonces fíjense, hermanos, lo que sucede cuando no conocemos la palabra de Dios. Transgiversamos la verdad, la manipulamos, le hacemos creer a los demás algo que no es. Por eso hoy este libro de los Proverbios nos dice, toda palabra de Dios es verdadera. No la manipules, no la alteres con tus palabras, no sea que resultes mentiroso. Y ahora, ¿cómo acercarnos a la palabra de Dios e interpretarla bien? Bueno, pues siguiendo con el ejemplo de los colores, imagínense este mural tan bonito que don Jesús Carrillo nos hizo favor de plasmar. Yo como padre o X profesión que tenga, yo digo, pues este color es como que entre rojo, amarillo, o no, rojo, naranja, y este es así como que azulito, y como que les empiezo yo a dar ciertas tonalidades de los colores. ¿Quién será más certero en decirme qué color es, qué tonalidad es? Pues quien hizo el mural, o alguna persona que haya estudiado artes, que dentro de sus estudios, dentro de su experiencia, haya tenido contacto con los colores. Bueno, ¿cómo interpretar bien la Sagrada Escritura? Pues hay que interpretarla con aquellos que tienen esos estudios, aquellos que tienen esa validez. Los únicos que pueden interpretar oficialmente las Sagradas Escrituras, hermanos, son los obispos. Ni siquiera nosotros como sacerdotes podemos dar una interpretación oficial. Damos una interpretación particular y con los estudios que hemos tenido, con la experiencia, o animadores, servidores o catequistas pueden dar un acercamiento de querernos explicar las Escrituras, como uno puede dar un acercamiento de qué tonalidades son. Pero el único que puede dar una autorización oficial del color, pues es el que ha tenido estos estudios. El único que puede dar una autorización oficial de la Sagrada Escritura es el obispo. Por eso conviene que nosotros estemos atentos a la voz del obispo, de los obispos, del papa, porque ellos nos ayudan también a ser más certeros
en lo que Dios nos quiere decir en la Sagrada Escritura. Hermanos, quedémonos con esto. Para conocer la realidad, acerquémonos a la palabra de Dios. Y si llegamos a tener miedo, dudas, ¿qué quiso decir esto? Pues vamos a buscar, vamos a investigar, pero tengamos cuidado con decirle a los demás lo que yo creo, lo que yo supongo, porque si no, podemos llegar a alterar la palabra de Dios y resultamos unos mentirosos. Que el Espíritu Santo nos conceda el don de la sabiduría para poder acercarnos a la palabra del Señor y que la palabra del Señor nos dé vida y vida en abundancia.